Hola a todos y todas, bienvenidos. Gracias por estar aquí. El día de hoy quiero continuar en este podcast Más allá de la codependencia con el episodio de la semana pasada en donde compartía cómo la autora Daniela Danis en su libro va narrando después de estas entrevistas que ella va teniendo con muchas familiares y entre ellos con hijos adultos de los alcohólicos, cómo ellos van compartiendo sus vivencias al estar cerca de un papá, mamá o algún familiar afectado por el alcoholismo. Y bueno, voy a continuar. Ella nos comenta que algunas personas que vivieron experiencias similares, estos adultos se preguntan cómo sus padres pudieron permitir que vivieran situaciones y algunos sienten mucho, expresan tener mucha rabia y voy a leer una historia. ¿En dónde tenían la cabeza mis padres para hacerme vivir eso? Los detesto. Tenía mucha vergüenza, mucho miedo de que mis amigos de la escuela me vieran caminando con mi padre borracho en la calle. Mi madre me mandaba a buscarlo al bar y sus amigos me hacían tomar. Era chico y pensaba que era divertido. Los escuchaba reírse. Me siento orgulloso de tomar con ellos. Me sentí orgulloso de tomar con ellos. Me hacían sentir grande. Me daban un vaso de agua y agregaban un poco de vino y brindábamos. Pero después, cuando regresábamos a casa, mi madre lloraba, gritaba, nos hacía reproches y nos insultaba. Hoy en día, tomando distancia, no entiendo cómo pudieron ponerme en esa situación. ¿Por qué mi madre no me protegía? La odio por no haberlo hecho. Por momentos le tengo más rabia que a mi padre. Pienso que mi madre tomaba pastillas para sobrevivir. No lo sé, pero recuerdo que había cajas de medicamentos vacías en la basura. Me siento traicionado. Pienso que me arrastraron en su historia de locos, que no era mi deber acompañarlos en su descenso al infierno. No me ahorraron ningún sufrimiento, no me protegieron. ¿Para qué sirven los padres? Hoy en día no tengo estima por mí mismo y me pregunto si está ligado a lo que viví cuando chico. Siento que debo vivir escondido, que debo ocultar mis sentimientos, si no, nadie va a quererme. Cuando la gente me pide cosas, no logro decir no, y luego tengo la impresión de que se aprovechan de mí. Por otro lado, si no acepto me siento mal, me culpabilizo. Me digo, podrías hacerlo. No encuentro mi tranquilidad, o me aíslo, o pienso que tengo que hacer todo para que todo lo que me piden. Es todo o nada. Me dicen que hable de mí mismo, de mis emociones, pero no siento nada. Acostumbrado a tragarme todo y esconderlo, desarrollé un caparazón. Es fácil pedirme que hable de mí, pero no puedo hacerlo. Cuando chico nunca nadie me preguntó cómo estaba, cómo vivía lo que pasaba a mi alrededor. A todos les parecía normal que yo estuviera en el medio para asegurarme de que todo iría bien. Asumía entonces, ahora me resulta imposible hablar de mí, tengo todo bloqueado en mi interior. Además estoy furioso conmigo mismo. Ahora soy yo el adicto, habiendo sufrido lo que sufrí. ¿Cómo pude hacer lo mismo? Es increíble. Me había jurado nunca tocar el alcohol. Cuando era adolescente empecé a fumar porros con mis amigos. Pensaba que los porros eran distintos al alcohol. El alcohol era el que me daba miedo. Luego, cuando fui a hacer el servicio militar, quise comportarme como los otros y empecé a tomar poniéndome pretextos. Es el servicio militar, todos toman. Estamos festejando.
Me ocultaba el peligro. Cuando pienso que viví en carne propia lo que se llega abusando del alcohol y que cuando fue mi turno cerré los ojos, me parece increíble. Ay, qué historia tan fuerte. Vamos a tomar una respiración profunda. Una película de terror, ¿verdad? No sé ustedes en qué se identifican. Yo me identifico mucho en la parte en donde expresa que por momentos sentía más enojo con mamá que con papá. En algún momento de mi proceso de sanación, yo tuve que darme permiso de sentir rabia y de sentirme, sí, una víctima porque pues de niña sí lo fui. Y de darme permiso de estar enojada y de sentirme indignada y de sentirme rabiosa y de sentirme con mucho odio. Y sabía que iba a ser un momento, aunque me asustaba, porque cuando vivimos esta cantidad de cosas tan dolorosas y que esas personas que se supone que son los adultos y que nos van a cuidar y que nos van a resguardar, no lo hacen, se crea un sentimiento de traición muy fuerte. Y se van gestando las heridas de la infancia, por supuesto, las que se sepan, las que ustedes quieran, ¿no? Aquí se van gestando esas heridas y esta enfermedad es tan grande y es muy fuerte. Los patrones aprendidos, las emociones y todo lo que hay en el inconsciente que cuando vamos creciendo, que cuando vamos creciendo lo vamos a repetir. Pues repetimos todo aquello que nos es familiar, desafortunadamente para bien o para mal. Entonces, parte del proceso de sanación para mí fue darme permiso de sentir ese odio y ese enojo. Aunque mi mente y mi razón me dijeran, bueno, pero es que si te daban de comer, tampoco exageres. Bueno, pues es que si te daban ropa, si vas a la escuela, ¿verdad? No, no estuvo tan mal. Claro, es que por años negué esos momentos traumáticos, esos momentos dolorosos. Y ya de adulta, pues era bien complicado, o sea, ¿cómo voy a decir esto? ¿Cómo voy a decir que siento tanto enojo que se me desborda y tengo pesadillas con mis papás y sueño que a mi papá lo meto en una maleta y que lo regaño y me dan ganas de golpearlo en los sueños, ¿verdad? Soñaba que a mi mamá le empujaba así a que la atropellaran en mis sueños y que me desesperaba y que la regañaba y que le explicaba y le decía, ¿verdad? Entonces, como parte de este proceso de autoconocimiento y de ir purgando esas situaciones de mi historia de vida, y que hoy yo lo veo central para un proceso de sanación, es darle lugar a todos esos sentimientos para poderlos transformar y para poder salir de ahí, claro.
pero pues no podemos transformar lo que no podemos ver. Y desde luego que no podemos transformar lo que no logramos sentir, aquello con lo que no hacemos contacto emocional. Porque, porque si no, solo es irnos por encimita. Entonces, voy a continuar con otra de las características que escribe aquí y dice, hay personas que se sienten muy frustradas por no haber podido lograr que sus padres dejaran de tomar. Quería tanto ayudar a mi madre a curarse de su alcoholismo que hice todo lo que pude y me sentía nula cuando no lo lograba. Deseaba que se sintiera feliz y orgullosa de mí. Sacaba muy buenas calificaciones en la escuela, pero muchas veces ni las miraba. Se olvidaba de firmar mi boleta. A veces me pregunto si era porque temblaba demasiado y no quería que se viera su escritura deformada. Vivía encerrada en su mundo. No lograba acercarme a ella. Por momentos parecía más accesible. No sé si era porque dejaba de tomar o porque tomaba menos. Cuando volvía del colegio, entraba a casa y decía hola, y enseguida, por la voz, me daba cuenta de si había tomado o no. Según el caso, me quedaba cerca o me iba a mi habitación. No hablaba con nadie. Era la soledad absoluta. Muchas veces la encontraba dormida. Comía algo y me iba a dormir. Otras veces, cuando tenía la voz más normal, conversábamos un poco. Pero igual la sentía ausente. No era receptiva y yo me pasé la vida buscando su aprobación, su mirada. Sentía que no me veía, que yo no existía para ella, que no era importante. Pensaba que se aburría conmigo, que mis cosas no le interesaban. Sentía que le era indiferente y buscaba desesperadamente su atención. En mi interior me queda la frustración de no haber podido ayudarla. Es un sentimiento de impotencia terrible. Hacía todo lo que podía y no me resultaba. Con todo eso, no logré ni tener confianza en mí misma ni valorarme. Pienso que soy aburrida, que nadie podrá interesarse en mí. En el fondo, creo que no valgo nada. Me siento inútil y tengo la impresión de que, haga lo que haga, nunca será suficiente. Llevo encima la vergüenza de la madre que tuve y mi fracaso en la intención de ayudarla. Una disculpa que iba pasando el señor de las lavadoras y tengo esa mala suerte de que justo cuando estoy grabando a veces pues pasan los de los colchones viejos, etcétera. Pero bueno, vamos a continuar. Después de escuchar esta historia en donde está tal cual la codependencia en las dos historias, ¿no? Por una parte, ese mismo sufrimiento llevó a un joven a cometer, más bien a vivir la misma historia de adicción y de alcoholismo. Y por otro lado, están otras personalidades que terminan con este sentimiento de no pude hacer nada para que mis papás dejaran de beber, ¿verdad? Y yo creo que mucho en el inconsciente y justamente yo lo pude ver en terapia conmigo, que yo me sentía muy responsable en el fondo de mi familia. Y yo no podía creer esto porque yo decía, por supuesto que no, si yo no vivo con ellos, aparte yo soy súper independiente y yo no hago nada por ellos, no les doy dinero, casi no los visito, tomo mucha distancia para cuidarme. No, o sea, ¿por qué me dices eso si no me siento responsable? Bueno, pues
Mi terapeuta hace un poco como de hipnosis también y yo me di cuenta de que era real y era verdad eso, ¿verdad? Em, en una de esas sesiones me di cuenta que muchas veces, por supuesto, que yo estaba disfrutando algo en mi vida y luego decía, es que ellos están mal, o están tristes, o qué estarán haciendo. Y yo me sentía mal por sentirme bien. O me pasaban cosas bonitas y disfrutaba, y después les recordaba y sufría y sentía que no podía disfrutar totalmente, que no podía sentirme feliz porque ellos estaban mal, ¿no? Porque mi papá todavía bebía, porque mi mamá todavía seguía a su lado, sufriendo junto con él, ¿no? Entonces, yo en esta parte, aunque pareciera que en mi consciente yo no me sentía responsable, sí me sentía muy eh, culpable por esa falta de límites. Yo no conocía los límites y de entender pues que no soy responsable de las personas. Mi territorio soy yo nada más, no las personas. Y puedo amarlas, y justo ese es el trabajo, ¿verdad? Puedo amarlas y desprenderme emocionalmente de ellas. Y no se trata de desvincularme y decir no siento nada y que les vaya como les vaya, no. Asumir y reconocer ese dolor, pero también entender que no es nuestra responsabilidad que las personas cambien. Pero para yo poder haber llegado a ese como proceso, mmm, tuve antes que ser muy consciente de dónde venía esa culpa, ¿no? Esa codependencia mía, pues tuve que desenmarañarla. Esa codependencia que se traduce en eventos en donde tuve muchas responsabilidades, en donde fui una niña muy, muy sensible, este, en donde no, donde se atravesaron mis límites físicos y mis límites psicológicos ante la violencia, en donde la preocupación y la angustia, pues, habían sido parte de mi vida por mucho, mucho tiempo y que aún a veces todavía, pues, me tengo que estar como observando, ¿no? Entonces, voy a una siguiente característica de los hijos adultos. Muchos hijos adultos pasan su vida esperando que sus padres reconozcan lo que han sufrido por su adicción. Me pasé la vida esperando que mi madre se diera cuenta de lo que me hizo vivir con su alcoholismo, lo que soporté durante años. Reproches, amenazas y chantajes de suicidio. Nunca se excusó, nunca tuvo en cuenta el impacto de sus palabras. Esa vivencia me ha marcado para siempre. Fue muy duro, especialmente cuando era chica. Pero a pesar de ello no se lo reprocho. En realidad nunca le he dicho lo que sentía. Siempre por miedo a envenenar aún más la situación, me tragué todo. Sé que todo aquello dejó su huella en mí y que ahora repercute en mi elección de pareja y de amigos. Siempre tengo la impresión de que se aprovechan de mi gentileza. Nunca digo nada, siempre trato de hacer las cosas para que los otros estén satisfechos. Ahora que estoy en tratamiento, tomé la decisión de no dejar que la gente se aproveche de mí. Logro poner límites a casi todos menos a mi mamá. Tengo miedo de hacerle mal. Sí, sé que ella me hace mal, pero estoy acostumbrada. Temo a su reacción si me revelo. Puede llegar a suicidarse y después lo tendré como cargo en mi conciencia. Lo único que le he podido, que le he pod-
Lo único que le he podido en mi vida es que deje de tomar. Lo único que le he pedido en mi vida es que deje de tomar. Pero cada vez que lo hacía se ponía furiosa. No he vuelto a pedírselo para evitar la lluvia de insultos. No se trata de violencia física, las palabras pueden doler aún más. Tengo sus insultos grabados en mí. No logro deshacerme de ellos. Espero que algún día tome conciencia. Me siento muy sola y desamparada frente a esta situación. Esa expectativa de que el alcohólico pues deje de ser alcohólico. Cuando yo entendí que mi felicidad, que mi bienestar, que mi plenitud y que mi vida no dependían de las acciones de otras personas, fue pues fue un cambio dentro de mí. Cuando en mi proceso de recuperación me di cuenta que la manera en la que yo podía honrar mi pasado era crearme una vida y un presente digno para mí. No voy a negar el día de hoy que no me gustaría que mi papá dejara la bebida, porque sería mentira. Sí me gustaría, pero no necesito hoy que lo haga para yo estar bien. Y es un camino de reconstrucción de nuestro autoestima, un camino en el que yo he elegido cuidarme a mí y tomar decisiones alineadas a ese cuidar de mí, porque yo no sabía cómo hacerlo, hasta que llegué a un grupo de recuperación. Porque en esa voz de la codependencia, pues estaba esperando, y desde niña esperé que papá ya no tomara, esperé que mamá dejara a papá, esperé que ya nos cambiáramos de casa, esperé que sucediera un milagro y algo pasara. No, esperé y esperé. Porque era una niña. Y hoy soy adulta. Hoy ya no estoy impotente. Hoy puedo elegir por mí. Hoy reconozco que no, mis padres no son una extensión de mí, ni yo soy una extensión de mis padres, por lo tanto, mi vida me pertenece y yo decido cómo construirla. Y ellos deciden cómo construir su vida porque es suya. Y si algo he entendido de los límites y de algo que es muy muy sanador en este proceso de la codependencia, es entender que cada persona tiene la libertad de hacer con su vida lo que desee, porque es su vida, no mía, es su vida. Y es su derecho vivir como quieran vivir y es mi derecho decidir si quiero estar o cómo quiero estar compartiendo mi vida con esas personas, si así lo decido. Si decido estar cerca sin que sus acciones afecten mi estima. Entonces, bueno,
Por último, de este capítulo muy interesante, con frecuencia los adultos sienten que les han robado su infancia. Nunca conocieron la ausencia de preocupación. La atmósfera en la que se desarrollaron no se los permitió. Muchas veces no tienen recuerdos de su infancia. De mí no van a estar hablando. Ok. Este pedacito creo que ya se los he compartido en otros episodios. Pues es que la infancia robada es un crimen. Y no voy a decir que no tuve momentos bonitos, por supuesto que tuve yo. Ahora que he podido, bueno, desde que empecé mi proceso en el grupo, se me empezaron a desbloquear muchos recuerdos. Pero antes tuve una terapia que se llama Renacimiento. Es como llevas como que entras a tu subconsciente por medio de la respiración. No recuerdo cómo se llama el nombre, si respiración holotrópica o respiración diafragmática, creo que se llama. Y ahí mi cuerpo expresó muchas cosas, liberó muchas cosas. Y ahí me di cuenta de cuando he escuchado y leído en libros y lo viví en carne propia, que el cuerpo tiene memoria. Yo antes de ese taller juraba que no era enojona y que no tenía ningún rencor contra nadie. Ay, hasta me doy risa, ¿verdad? Obviamente porque pues no tenía conciencia justamente. Y el terapeuta nos dijo, si ustedes golpean mucho, ese es enojo. Si ustedes gritan, pueden gritar, pueden moverse, dar golpes, que es rabia, sentir, no sé, pues como todo es el trauma, ¿verdad? En el cuerpo. Y yo golpeé demasiado. Y yo estaba consciente porque pues obviamente que estaba consciente de cómo mi cuerpo se estaba moviendo. Y bueno, esa experiencia estuvo muy loca. Después se las cuento más a detalle. Pero ahí me di cuenta que algo se movió en mi inconsciente. Y en esa sesión, en esa terapia, yo sentí desesperación, angustia, miedo, enojo. Toqué un espacio oscuro, un hueco, como un espacio negro. Es difícil describirlo, pero justo eso pasa en diciembre y en enero como que me derroto y me doy cuenta que necesito ayuda porque no estaba bien. Y bueno, ya les contaré después esa parte. Entonces, esto de la preocupación, de vivir con una constante preocupación, totalmente yo me quedé, y eso sí se los he contado en otros episodios, en donde cómo empieza la preocupación y va a llegar tomado y se va a emborrachar y ahora quién le va a decir cosas y de niña, ¿verdad? O sea, mis hermanitos y yo, ahora a ver qué hace este señor. Y sí, o sea, todo el tiempo en una infancia, ¿verdad? De puro, de pura angustia. Y ya de adulta, ya de adolescente, lo mismo. Y sí, ay no, es que nos vayan a hacer esto. Y todo el tiempo imaginaba, tenía un estrés me di cuenta, tenía estrés postraumático así o sea, iba en un coche y pensaba, se va a estampar y nos vamos a morir. Aunque no pasaba, obviamente no pasaba nada, solo lo imaginaban, pero imaginen la cantidad de cortisol que mi cerebro segregaba.
o estaba en una reunión y imaginaba que alguien iba a tener un ataque de ira y iba a explotar. O que algo malo iba a pasar. O sea, yo vivía pensando que algo malo iba a pasar, o que alguien se iba a morir, que iba a vivir cosas súper feas. Me la pasaba pensando eso. Y bueno, antes yo decía, es que yo no he sufrido tanto. Ay, eso yo pensaba. Que no había sufrido tanto y que a lo mejor un día me iba a pasar sufrir algo muy fuerte. No es cierto. O sea, sí había sufrido y sí había vivido cosas muy fuertes. Solo que no las recordaba. No había tomado conciencia de ellas. Y no las había tocado, ¿verdad? Pues nada. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por escucharme. Soy feliz haciendo esto. Soy feliz hablando y compartiendo. Em, como les he dicho, este podcast va un poco de ir tratando de entender cómo se ve esta enfermedad. No he compartido como las herramientas aún, porque quiero como que sea un caminito en donde primero es ir hablando de cómo se va viendo la enfermedad y después cómo podemos hacerle para poder estar eh, a cargo de nosotros mismos, cómo poder empezar a cuidarnos. Y pues nada, quiero que sea como para alguien que no sabe absolutamente nada de esto, un trayecto pues muy amoroso y muy suave. Nos vemos en un siguiente episodio. Muchas gracias. Bye.